Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta del Fármaco, el espacio donde descubrimos cómo se crean y regulan los medicamentos que impactan en nuestra salud. Mi nombre es Moira Muñoz y hoy me acompañan Pía Tejos, Carla Orellana, Almendra Laura, Sebastián Torres. Hola, qué buen tema tenemos para hoy. De verdad que el viaje de una molécula desde el laboratorio a la farmacia es fascinante. Hola a todos, sí, hoy vamos a abrir el programa con una historia que parece película de terror, pero 100% real. Así es, para entrar de lleno en el tema les lanzo una pregunta interesante. ¿Cómo un medicamento creado específicamente para aliviar el dolor terminó provocando una de las mayores crisis sanitarias en Estados Unidos? La oxicodona fue desarrollada como analgésico opioide para tratar dolores de personas de moderados a leves. Sin embargo, con el paso de los años, su uso también se relacionó con graves problemas de dependencia y abusos que terminaron afectando a millones de personas. Es por esto que hoy nos preguntamos, ¿cómo realmente se aprueban los medicamentos y quién garantiza su seguridad? Pero para responder a esto, primero debemos entender el origen, qué es la oxicodona y cómo actúa en nuestro cuerpo. Verán, la oxicodona es un opioide semisintético que se obtiene a partir de la tebaína, una sustancia presente en la planta de opio. Cuando una persona la ingiere, viaja por el torrente sanguíneo y se une hasta llegar a los receptores del sistema nervioso central. Y una vez ahí, se une a los receptores específicos de nuestro sistema nervioso central, llamados receptores de opioides mu. Claro, porque normalmente cuando sufrimos una lesión, los nervios envían señales eléctricas de dolor directo al cerebro. Lo que hace la oxicodona es bloquear estas señales, disminuyendo drásticamente la percepción del dolor. El problema es que un poder terapéutico tan grande trae riesgos importantes. Exacto, aunque tiene una utilidad médica tremenda, también la oxicodona puede producir efectos adversos como náuseas, somnolencias y depresión respiratoria. Pero el peligro más invisible es la dependencia. Y ahí es donde el cerebro nos juega en contra. Cuando detecta el estímulo repentino de algún fármaco, comienza a reducir la cantidad o la sensibilidad de los receptores. Científicamente, eso se conoce como tolerancia. ¿Y cuál es la consecuencia de esa tolerancia? Que el efecto del medicamento empieza a ser mucho menor. El paciente se ve prácticamente obligado a aumentar la dosis para sentir el mismo alivio, aumentando el riesgo de sobredosis y dependencia. Por eso las reglas para crear fármacos son tan estrictas. Antes de que la oxicodona o cualquier otro fármaco llegue al mercado, debe pasar obligatoriamente por una etapa de investigación preclínica. Durante esta fase se realizan diferentes y exhaustivos procedimientos de laboratorio y modelos animales para evaluar la toxicidad, la eficacia preliminar y la seguridad del compuesto. Y después de eso los investigadores empiezan a investigar miles de compuestos químicos para encontrar uno que realmente tenga eficacia terapéutica. Exactamente, luego viene la validación del compuesto, donde se estudia cómo actúa sobre el organismo, su eficacia preliminar, toxicidad y comportancia biológica, mediante pruebas in vitro y modelos animales. Esa etapa se conoce como desarrollo preclínico. Aquí se evalúan cosas súper importantes como la farmacocinética, la farmacodinámica y los posibles efectos tóxicos del medicamento antes de probarlo en humanos. O sea, ¿todavía no se prueban personas? Claro, y de hecho muy pocos compuestos logran avanzar. La mayoría queda descartada antes de llegar a estudios clínicos. Y si los resultados son prometedores, las empresas deben pedir autorización a organismos regulatorios como la FDA y la EMA para iniciar ensayos clínicos en humanos. Pues verán, la fase 1 es una fase crucial, la primera vez que el medicamento se administra en seres humanos. Aquí generalmente participan entre 20 a 100 voluntarios sanos. ¿Por qué voluntarios sanos? Porque el objetivo principal todavía no es comprender si el medicamento funciona o no, sino evaluar la seguridad, que se estudia cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina el fármaco. Además, aquí se determina la dosis segura y se identifican los primeros efectos adversos o posibles problemas de toxicidad. Y algo súper importante es que estos estudios suelen hacerse en protocolos randomizados y doble ciego para reducir sesgos y obtener resultados más confiables. Y aquí es donde entra la fase 2, donde las cosas se ponen más específicas, ¿verdad? Sí, en esta fase ya no trabajamos con voluntarios sanos, sino con pacientes que realmente padecen la enfermedad que queremos tratar. O sea que aquí empiezan a comprobar que el medicamento realmente sirve.
Exactamente, el objetivo principal es evaluar la eficacia terapéutica, pero también seguir recopilando información sobre seguridad y probar distintas dosis. Aquí los investigadores buscan encontrar el equilibrio ideal entre el mayor beneficio terapéutico y menor riesgo posible para el paciente. Además, en esta etapa también se empieza a estudiar posibles interacciones con otros medicamentos y los efectos adversos más frecuentes. Pero claro, lo que funciona en grupos pequeños necesita demostrarse en gran escala. Para esto está la fase 3. Sí, y aquí ya hablamos de miles de pacientes distribuidos en múltiples hospitales y centros de investigación. ¡Wow! ¿Y qué buscan con tanta gente? Principalmente comparar el nuevo medicamento con tratamientos ya existentes o con placebo, lo que se busca demostrar con evidencia científica sólida, que realmente es eficaz y seguro. Además, estos estudios deben seguir normas internacionales conocidas como buenas prácticas clínicas, diseñados para proteger a los pacientes y garantizar la validez de los resultados. Y los datos obtenidos aquí son fundamentales porque son los que las farmacéuticas presentan a organismos como la FDA, la EMA o el ISP para solicitar la autorización de comercialización. O sea, sin una fase 3 exitosa, el medicamento jamás llega a la farmacia. El fármaco se aprueba, llega a la farmacia y ahí se termina todo. Para nada, una vez aprobado comienza la fase 4, conocida como farmacovigilancia. ¿Y por qué seguir vigilándolo si ya fue autorizado? Porque cuando millones de personas usan un medicamento, en condiciones reales pueden aparecer efectos adversos raros, interacciones inesperadas o problemas de seguridad a largo plazo, que no se detectan en las fases anteriores. Claro, pero reunir miles de datos en la fase 3 es solo la mitad del trabajo. La verdadera pregunta es, ¿quién valida toda esa información para que un medicamento pueda salir al mercado de forma segura? Exacto. Ahí entran los organismos regulatorios especializados, seguro les suena el nombre gigantesco de la FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa. Estas agencias revisan cada etapa de desarrollo de medicamentos para comprobar que realmente cumplan los estándares de calidad, seguridad y eficacia. ¿Y qué pasa aquí en Chile? ¿Quién cumple ese rol? En Chile esa función la cumple el ISP, el Instituto de Salud Pública. El ISP es el organismo encargado de otorgar registros sanitarios, fiscalizando medicamentos y coordinando la farmacovigilancia, una vez que los fármacos ya están en circulación. ¿Es muy diferente a la FDA? Sí, hay varias diferencias importantes. La FDA tiene alcances mucho más amplios y recursos mucho mayores, porque regula uno de los mercados farmacéuticos más grandes del mundo. Además de medicamentos, también puede supervisar alimentos, vacunas, dispositivos médicos y productos biotecnológicos. Otra diferencia clave es que la FDA suele participar directamente en el seguimiento completo del desarrollo de nuevos medicamentos desde etapas muy tempranas. Por ejemplo, las farmacéuticas deben presentar solicitudes como el IND, que autoriza el inicio de ensayos clínicos en humanos, y posteriormente el NDA, que corresponde a la solicitud formal para comercializar el nuevo fármaco. En cambio, el ISP se basa muchas veces en evaluaciones de evidencia y autorizaciones ya emitidas por las agencias internacionales de referencia, como la propia FDA o el EMA, aunque igualmente realiza revisiones técnicas y exige antecedentes científicos antes de aprobar el medicamento en Chile. O sea, la FDA generalmente lidera procesos de aprobación mundial, mientras que la ISP adapta y regula esos medicamentos para garantizar que cumplan con las normas sanitarias nacionales. Exactamente, además la FDA tiene una enorme capacidad para exigir estudios clínicos adicionales, emitir alertas internacionales o incluso retirar medicamentos del mercado global cuando detecta problemas graves de seguridad. Pero aún así, el ISP cumple un rol fundamental. Es el organismo que fiscaliza directamente lo que llega a las farmacias chilenas, controla la calidad de los productos y recibe reportes de reacciones adversas dentro del país. O sea que, aunque trabajen a escalas distintas, ambas instituciones tienen el mismo objetivo: proteger la salud de la población y asegurar que los medicamentos sean realmente seguros y eficaces. Todo suena perfecto en papel, pero a veces la realidad supera la ficción. De hecho, hay una serie en Netflix muy famosa que muestra el lado oscuro de esto. Se llama Painkiller. Uy, sí, tremenda serie y está basada en hechos reales. Painkiller muestra cómo la oxicodona se promocionó como una solución segura y eficaz para el dolor, minimizando el riesgo de adicción. Pero con el tiempo se descubrió que tenía un enorme potencial de abuso y dependencia, lo que terminó desencadenando la crisis de los opioides en Estados Unidos. Pero a ver,
Si pasó por filtros y agencias regulatorias, ¿qué fue lo que falló? Este caso demuestra que los estudios clínicos iniciales no siempre son suficientes, por muy riguroso que sea. Los ensayos se realizan en ambientes controlados. Cuando el medicamento llega al uso masivo y millones de personas lo consumen durante años, pueden aparecer riesgos que antes no eran evidentes. Y justamente por eso la farmacovigilancia y la supervisión regulatoria son tan importantes. La seguridad de un medicamento no termina cuando sale a la venta. Totalmente. Al final la oxicodona es un ejemplo perfecto de por qué la investigación y la regulación farmacéutica no son un simple trámite burocrático, sino una necesidad fundamental para proteger vidas. Así es, las fases preclínicas y clínicas permiten comprobar si un medicamento funciona y si es seguro, pero son organismos como el ISP, la FDA y la EMA los que garantizan que lo que llega a nuestras manos cumpla con los estándares científicos rigurosos. Con esto cerramos el episodio de hoy. Gracias a nuestros panelistas y a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de La Ruta del Fármaco.